Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Y díjoles: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Tenemos este pasaje, San Lucas 24. A mi gusto, es el pasaje más completo sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es largo, es extenso, tiene 53 versículos, y en estos 53 versículos contiene mucha información sobre los acontecimientos de el primer día de la semana, relativo a la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hemos tenido ya una lectura previa en Isaías 53, la cual nos habla precisamente de todo lo que había de padecer el Cristo. Y a mí me gusta mucho en lo particular tomar este tema a esta hora, porque sin duda alguna, mucho de lo que se habla en este capítulo sucedió a estas horas precisamente. Y quisiera regresarme un poquito hacia el inicio de este capítulo, porque aparte de que nos habla de lo que sucedió en la mañana, nos está refiriendo aquí este capítulo 24, dos sucesos importantes. Los vamos a ver en un momento, pero haciendo una recapitulación, San Lucas 24 nos habla de 5 acontecimientos que se dan en un mismo día. Fíjense cómo en este día tan importante se da información muy detallada, a diferencia de otros días del ministerio del Señor Jesucristo y a diferencia también de otros evangelios. De tal manera que, por ejemplo, en San Marcos 16, el 12 y el 13, nos habla acerca de uno de estos encuentros que tuvo el Señor Jesucristo. Nos habla acerca de que había él encontrado a 2 discípulos en el camino. Y es muy breve este texto en ese evangelio. Sin embargo, aquí podemos ver cómo se desglosan más estos encuentros que tuvo el Señor Jesús. De tal manera que el contenido de Lucas 24 lo podemos dividir en estos 5. Primero son 5 temas de los que habla y después nos hace referencia de que hubo 5 encuentros. Nos habla Lucas 24 de la aparición de los ángeles a las mujeres y el testimonio que ellas habían ido a dar a los discípulos sobre la resurrección del Señor Jesús. Nos habla de los discípulos de Emaús, nos habla del encuentro del Señor Jesús con sus discípulos y finalmente de la ascensión. Estas 5 veces en que el Señor se había encontrado con parte de sus discípulos y de las mujeres que le seguían, habían sido así. Primero se encuentra con María Magdalena en el huerto, como ya lo hemos visto en la mañana, esto fue temprano. Después fue encontrado por otras mujeres, se manifestó a Pedro solo, y ya como a esta hora, con los discípulos de Emaús, y más adelante, ya entrada la noche, con los discípulos acompañados de los otros que habían creído en el Señor Jesucristo. Y a mí me gusta mucho en particular este pasaje porque, como les mencionaba, nos está relatando de un suceso que estaba por acontecer a esta hora, a la hora en que nosotros nos encontramos. No sé cuál será el sentir de cada uno de ustedes con respecto a estas alturas del día. Si ya nos encontramos un poco cansados, puesto que hemos tenido actividades desde muy temprano, si tenemos un poco de apatía, a lo mejor puede ser, si tenemos algo de desánimo, de desgano,
Pero vamos a enfocarnos en estos últimos 2 encuentros que tiene el Señor Jesucristo, con los discípulos de Emaús y posteriormente con los otros discípulos ya reunidos. Hemos visto muchas veces este pasaje, lo estudiamos, lo vemos cada año, y cuando nos encontramos esta parte en donde nos relata la Biblia que los discípulos y las mujeres también habían olvidado que Él había de resucitar al tercer día, como que nos enojamos, nos indignamos y decimos, ¿cómo es posible que se les haya olvidado? Pues en qué estaban pensando. Incluso hasta les reprochamos, ¿no? Pero si lo vemos desde otra perspectiva y nosotros hubiéramos estado con ellos ahí, también nos hubiera pasado a nosotros. De tal manera que no podemos reprocharle nada a las mujeres y a los discípulos, porque era necesario que todo esto pasara así como nos refiere la Sagrada Escritura. Nosotros año tras año estudiamos estos pasajes y para nosotros es fácil pensar que no era tan complicado que los discípulos recordaran las palabras del Señor de que tenía que resucitar al tercer día. Y para nosotros es fácil porque, como ya dije, lo estudiamos continuamente y también porque creemos que la palabra de Dios es verdadera y es fiel. Sin embargo, nosotros no estuvimos en la misma situación de aquellos que habían seguido a su maestro, de aquellos amigos, de aquellos discípulos, de aquella gente que había tenido esperanza en Él. De tal manera que cuando se dan todos estos acontecimientos, a pesar de que ya había habido testimonio de las mujeres de que el Señor había resucitado, todavía había escepticismo entre los discípulos. A pesar de que ya se había manifestado a Pedro, todavía todos no creían. Y tal vez estaban como algunos de nosotros en esta hora, ya cansados, con un poco de desánimo y sin saber a ciencia cierta lo que había de suceder más adelante. Y Dios, en su provisión, determina que el Señor Jesús haya tenido estos encuentros para darles una enseñanza a ellos y a nosotros también. Dios tenía el poder de hacer de que el Señor Jesucristo fuera manifestado a una multitud en una sola ocasión y con eso los rumores hubieran desaparecido, pero no, se tenía que tener un encuentro personal con Él para despejar todas las dudas y con ello también dejarnos una enseñanza. De tal manera que vamos a ver cómo es que el Señor Jesús, manifestándose a los discípulos, deja atrás cualquier duda que pudiera haber. Tenemos aquí el relato del cual ya le dimos lectura, de que los discípulos se encontraban reunidos. Nos dice la Biblia que estaban reunidos los 11. Era una manera de llamarlos a todos en general, pero no solamente estaban los discípulos del Señor Jesús, sino también estaban sus amigos, parte de las mujeres, algunos de sus seguidores. Pero también vemos que, por otro lado, los 2 discípulos que iban a Emaús ya se dirigían a su casa, de tal forma que empezaron como que lentamente a disgregarse, viendo que las esperanzas que ellos tenían puestas en el Señor, pues no se estaban cumpliendo como ellos quisieran. Ellos tenían la esperanza de que el Señor restituyera el reino a Israel, pero no era esto lo que el Señor tenía en sus planes. Y el sentir de ellos en esta hora era como si sus esperanzas hubieran quedado también clavadas en la cruz y sepultadas también en el sepulcro. De tal manera que cuando ellos van caminando en el pasaje previo a Emaús, Cleofas, de quien sí se nos refiere el nombre, y otro acompañante, van platicando de todo lo que había sucedido. No se nos refiere de qué trataría la conversación entre los 11 discípulos que habían quedado en Jerusalén,
Sin embargo, podemos ver que el sentir era el mismo y que seguramente estaban hablando de lo mismo, de esas esperanzas rotas y de aquello que ellos estaban poniendo como confianza en el Señor Jesús, de que no había sido cumplido. De tal manera que cuando el Señor se les manifiesta a los primeros discípulos, a los que iban a Emaús, este pasaje nos refiere con mucho detalle lo que había sucedido. Incluso hay quienes piensan que el acompañante de Cleofas era el mismo Lucas, porque nos dice con lujo de detalle todo lo que estaba sucediendo en ese momento, a diferencia de Marcos. Y nos dice en el versículo 16 que los ojos de ellos dos estaban embargados para que no le conociesen. Y aquí tenemos algo muy importante de notar, que el que ellos no pudieran reconocerlo inmediatamente tenía un propósito. Muchos dicen, no, pues es que era tal la pesadumbrez de ellos y tal la tristeza que ni siquiera se dieron cuenta que era Jesús mismo quien caminaba con ellos. Sus ojos pudieron haberlo reconocido. ¿Cuántas veces no estuvieron con su Señor? De tal manera que en lo físico, en su forma de conducirse, en su forma de hablar, lo hubieran reconocido. Sin embargo, los ojos de ellos estaban velados con un propósito. Por eso que cuando Jesús se les acerca y les pregunta, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Ellos se sorprendan de que ese forastero, así consideraban al Señor Jesús en ese momento, no supiera de las noticias que habían acontecido días antes, y menos, pues ahora, de esto que estaba presente como una murmuración de que el Señor había resucitado, pero pues no lo habían visto todos, no sabían en dónde estaba su cuerpo, tenían muchas dudas, tenían muchos pensamientos, tenían ellos muchas suposiciones que no pensaban con claridad. Y entonces el Señor Jesucristo empieza a preguntarles qué era lo que había sucedido. ¿Cuál era el propósito de que sus ojos estuvieran velados? El que ellos pudieran tener mayor libertad para dar rienda suelta a sus pensamientos, a sus dudas, a su sentir, a las impresiones que ellos tenían en ese momento. De tal manera que a pesar de ser un desconocido, un forastero para ellos, Cleofas le empieza a referir con detalle lo que había de suceder con él y las esperanzas que tenían en él, y sin embargo no habían sido cumplidas. De tal manera que empieza a desahogarse, a vertir todo lo que había en su ser. Sin embargo, con los otros discípulos que aún estaban reunidos en Jerusalén, sucedía algo similar, hablando de todo lo que había acontecido y de todo este tiempo que habían estado con el Señor Jesucristo. Algunos probablemente habían pensado que había sido en balde, porque no habían tenido el final que ellos habían esperado. Y nosotros podemos ver en ambos casos que el Señor Jesucristo tenía este plan de que las cosas fueran sucediendo así en esta tarde y en la noche, para poder revelarse a ellos de una forma mejor y de tener un encuentro más personal con ellos. De tal manera que lo que vamos a ver en este momento, que es cómo se habían cumplido las profecías, era necesario que ellos lo conocieran, pero no de cualquier manera, sino a través del mismo Señor. Nosotros, como tenemos conocimiento previo del Antiguo Testamento, y también porque se han estado estudiando a lo largo de esta semana, sabemos que las profecías eran muy puntuales y sabemos cuáles eran. Sin embargo, los discípulos las habían olvidado.
Y les digo que no podemos reprocharles ni decir, es que eran olvidadizos, ¿cómo es posible que no lo recordaran si el mismo Señor Jesús se las había dicho? Sí, el mismo Señor Jesús se los había dicho. En capítulos anteriores, en el mismo libro, en Lucas, cuando él hace la pregunta a sus discípulos de sobre quién decía la gente que era él, y cuando Pedro hace la confesión de que él era el Cristo, ahí él les refirió que tenía que morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Pero yo les menciono nuevamente que si nosotros hubiéramos estado con ellos en la misma situación, en la misma circunstancia, hubiéramos hecho lo mismo, se nos hubiera olvidado todo lo que el Maestro nos había dicho con respecto a la resurrección. De tal manera que era necesario que el Señor Jesucristo mismo en persona, Él revelara este contenido de las Escrituras. Y vamos a hacer revisión precisamente a esta profecía que se había dicho de Él con anterioridad. Era necesario que se cumpliese la profecía en tres grandes rubros: en los padecimientos del Señor, en que tenía que resucitar de entre los muertos, y también en que se tenía que predicar a toda nación el perdón de los pecados. Y como vamos a hacer revisión de la profecía, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en los pasajes a los cuales les vamos a dar referencia. El Salmo 22 se conoce como el Salmo donde relata con mucho detalle los sufrimientos del Mesías. Ustedes pueden hacer revisión de cualquiera de los versículos y ellos hacen referencia precisamente a lo que él había de padecer. También ya hicimos lectura a Isaías 53, de los versículos 1 al 9, donde también se nos refiere lo que él había de sufrir. Era necesario que el Señor Jesucristo padeciera. Los discípulos no lo podían entender, sus amigos tampoco, los que lo habían seguido tampoco, pero era necesario, Dios ya había determinado que esto tenía que ser de esta forma, porque para poder entrar Jesús a la gloria a la que ya él había compartido con el Padre desde antes de la fundación del mundo, era necesario que padeciese, así como nos lo relatan el Salmo 22 e Isaías 53. Pero también era necesario que posterior a ello el Señor resucitara. Vamos a revisar el Salmo 16, 10. Al cual, dando lectura, nos dice de esta manera. Salmo 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Nos dice claramente que el Señor iba a ser levantado de entre los muertos. Jonás 1:17, vayamos ahora a esa parte. Perdón, es 2. Jonás 2:7 dice así: descendí a las raíces de los montes, la tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y finalmente, para este punto, en Oseas 6:2 nos dice: darános vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. La profecía ya estaba escrita, y estaba escrita de tal manera que más adelante, cuando el Señor Jesucristo se manifiesta a sus discípulos, les dice que empezó desde Moisés, desde el mismísimo Génesis, dice que pasó por los Salmos y continuó con los profetas. En toda esta parte de la Biblia en el Antiguo Testamento había profecía que estaba haciendo referencia a todo lo que había de padecer el Cristo. Pero también era importante
que se predicase todo esto que había sucedido, no solamente del nacimiento, de la muerte, sino también de la resurrección de nuestro Señor, porque la finalidad era que en todas las naciones y en todo el mundo se predicase sobre el perdón de los pecados. Y nosotros podemos ver que esta parte aún no tenía cumplimiento del todo. Esa era la misión que tenían que cumplir ellos. El Señor Jesucristo ya había hecho su parte en cuanto a los padecimientos y en cuanto a su resurrección. Pero para que en todos lados fuese conocido este evangelio de la muerte y de la resurrección, era la misión que más adelante el mismo Señor Jesús iba a encomendar a sus discípulos. Y nosotros podemos ver aquí en el capítulo 24 de San Lucas, que es un capítulo muy interesante, porque nos está hablando acerca de abrir los ojos, abrir la mente, y si nosotros buscamos un poquito más a detalle el contenido de este capítulo, podemos decir que es un capítulo de aperturas. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero quiero enfatizar que nosotros veamos ahorita los versículos 25 y 44, que son los que nos interesan principalmente porque fueron 2 ocasiones, aunque en el mismo día, en donde el Señor Jesucristo mismo manifiesta que todo lo que había sucedido tenía que ser así para que se cumpliese la Escritura. En el caso de los discípulos de Emaús, Él les dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El siguiente, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Podemos imaginarnos a los discípulos desalentados, pero el Señor Jesucristo, a pesar de que pareciera que con dureza les está aquí recriminando el que no habían recordado lo que Él mismo había referido tiempo atrás, también lo hace con amor, porque el Señor Jesucristo entiende las pasiones humanas, entiende el sufrimiento, entiende todo lo que nosotros como hombres padecemos. De tal manera que empieza Él mismo a referir, nos dice que comenzó desde Moisés, los profetas, declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. No lo que decían las escrituras de algún otro, lo que decían de Él mismo. ¿Podrán imaginar ustedes esa bendición de que el mismo Señor Jesucristo fuera quien les estuviera declarando el sentido de la profecía sobre Él mismo a estos discípulos? Y continuaron todo el camino tratando estos asuntos, de tal manera que cuando ya llegan a Emaús y los discípulos lo invitan a pasar la noche con ellos, y después de dar gracias se dan cuenta de que era el Señor Jesús, porque sus ojos habían sido abiertos precisamente para que ellos pudieran entender que era el mismo Señor el que había estado caminando con ellos, que dicen, ¿no ardía en nuestro corazón? Como diciendo, algo nos decía que no pudimos ver con claridad, que había esperanza aún, que todo aquello que ellos estaban esperando sí iba a tener cumplimiento, pero de una manera como el Padre había determinado. Entonces ellos empiezan a sentir de nuevo esta esperanza. Y los discípulos dicen, algo sentíamos nosotros, estaba ardiendo en nuestro corazón. El Señor Jesucristo era el mismo que estaba predicando sobre sí de lo que había acontecido. Y era tal la emoción que tuvieron que yo me imagino que los alimentos por los cuales se oró los dejaron intactos. Se enfriaron y ellos emprendieron el regreso a pesar del cansancio, a pesar de que ya era de noche y podía haber peligro en el camino.
Regresaron con los discípulos que habían permanecido en Jerusalén. E imaginemos ahora la escena de los discípulos, sin tener conocimiento todavía por completo de lo que había ocurrido, platicando entre ellos, Pedro diciéndolos, no es que sí, yo lo vi, y las mujeres dicen que también, y los demás escépticos, porque no era para menos. Cuando el Señor se manifiesta a ellos y se aparece delante de ellos. Y es lo que está diciendo en los versículos que están más adelante. En el 33 ya vimos que ellos regresaron y cuando llegaron con ellos, según el 34, les están diciendo, lo que están diciendo ellos es verdad, el Señor ha resucitado y nosotros mismos lo hemos visto. Entonces empieza a aumentar otra vez la esperanza. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Pedro. En el 35 nos dice que empiezan a contar todas las cosas que le habían acontecido en el camino y de cómo había sido reconocido por ellos al momento de que el Señor había orado por los alimentos. Y no faltará alguien que pusiera en duda lo que estaban diciendo ellos. Empiezan a creer muchos, sí, pero también seguía alguien con escepticismo. De tal manera que el Señor en ese momento se aparece delante de ellos y les dice, paz a vosotros. Ese paz a vosotros no solamente era un saludo normal, el saludo acostumbrado, sino realmente una bendición de Dios para dar a sus discípulos la tranquilidad que tanto les hacía falta y darle la certidumbre de que Él vivía. Y ellos estaban espantados y asombrados porque dice que estaban pensando que veían espíritu, que no podía ser real el Señor Jesús estando con ellos. Callados y solamente ellos pensando, no se atrevían a mencionar nada. De tal manera que el Señor Jesús les dice, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? No era para menos. Estaban turbados, no sabían si sí era el Señor, si no era. No todos ellos, porque ya se les había aparecido a algunos de ellos y ellos ya tenían la certeza de que realmente era el Señor. Y todavía les dice que estaban subiendo pensamientos a vuestro corazón. Dudas, suposiciones y muchas otras cosas que de repente la mente humana en situaciones como esta, pues es dada a imaginar. Y para dar confianza el Señor Jesús les dice, vean mis manos, vean, aquí están las pruebas de que realmente soy yo, porque si fuese espíritu, pues no tendría ni carne ni huesos, como estaban viendo que se estaba manifestando el Señor realmente en carne. Y todavía para terminar de darles más pruebas de que era Él, pide algo de comer. Ellos le presentaron el pez asado y el panal de miel y comió delante de ellos. Pensemos en esta escena, todos callados, asombrados, viendo al Señor comer. Y el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros, también conocía el corazón de sus discípulos de tal manera que Él ve que todavía hay la necesidad de seguir dando las pruebas de que realmente era Él. Por eso en los versículos 44 y 45 les dice que eso que sucedió era exactamente lo que Él ya les había dicho antes cuando estaba con ellos, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que estaban escritas sobre mí. No la mitad, no las 3/4 partes, sino todas las cosas en su totalidad. Y otra vez nos dice que estaban escritas en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, así como los hemos visto. Estas 3 cosas acerca de sus padecimientos, de su resurrección y más adelante de la misión que Él les iba a encomendar. ¿Por qué era necesario que se cumpliera todo esto? Nada más para que los demás supieran, bueno, sí, el Señor Jesús nació, vivió, tuvo un ministerio, murió, padeció y resucitó. Era lo único que tenían que mencionar y predicar los
apóstoles ya más adelante. La finalidad de todo esto era para que ellos, al ser enviados por Dios, pudieran predicar esto a todas las naciones, para que todos supieran que en Él había remisión de pecados. Pero para que pudieran llegar a este punto de ir y predicar, tenía que Jesús abrir varias cosas antes, como habíamos mencionado, que este capítulo 24 de Lucas es un capítulo de cosas abiertas. Nos habla acerca de un sepulcro abierto en el versículo 12, un sepulcro que no pudo retener a nuestro Señor Jesús. Nos habla acerca también de un hogar abierto, el de los discípulos que aún pensando que pudiera ser un forastero, no se detuvieron en detener la hospitalidad y recibir a quien lo necesitaba. Nos habla de los ojos abiertos, los mismos que el Señor permitió que pudieran darse cuenta de que era realmente Él resucitado. Nos habla de las escrituras abiertas, cuando Él va refiriendo que todo aquello que estaba escrito tenía que tener cumplimiento. Nos habla acerca también de labios abiertos, a lo que vamos a ir más adelante, de que no podían quedarse callados, de que a pesar del cansancio que tenían los discípulos, fueron con los demás a mencionar que verdaderamente el Señor había resucitado y que se les había aparecido. Nos habla acerca también de una mente abierta, pero no por nosotros mismos en nuestra capacidad, sino una mente abierta por el mismo Señor Jesús para que pudiesen entender el sentido de todas las Escrituras. Y por último, cuando hace referencia a la ascensión del Señor Jesucristo, nos habla de un cielo abierto para recibirlo. Para ir concluyendo, hermanos, era importante que estos acontecimientos fueran testificados por alguien. En primer lugar, fueron testificados por el Señor Jesucristo, porque cuando Él va con los discípulos de Emaús, Él va diciendo todo lo que se tenía que cumplir de Él mismo. Él mismo estaba explicando las profecías sobre su persona, pero también les estaba diciendo de todo lo que tenía que acontecer, todo lo que tenía que suceder. Él declaraba eso que tenía que suceder de la forma en como había sido. Así que el primer y más grande testigo era el Señor Jesucristo. Y en nuestros tiempos, incluso desde antes, para dar veracidad a un hecho, se requieren de testigos. Me acuerdo antes que en las bodas, ahora ya no, antes en las bodas civiles llamaban a los testigos, que dijeran, sí, conocemos a la mujer que quiere contraer matrimonio, conocemos al hombre, sabemos cuáles son sus condiciones y están en la libertad de hacerlo. Si se había cometido algún crimen, pues también es necesario tener testigos antes de que se emita un juicio sobre culpabilidad o no. Y en este caso, en un suceso tan portentoso, era necesario que los discípulos fueran testigos también, para que ellos fueran anunciando, así como había dicho, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta terminar con lo último de la tierra. Pero para que pudiera suceder eso, tenía que primero esperar el grupo de los discípulos la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo, la cual también había sido profetizada. Nosotros podemos leerlo en Isaías 44:3. Vamos a darle lectura. Isaías 44:3. ¿Se dan cuenta cómo la profecía todavía no terminaba? El Señor mismo la iba declarando, pero aún faltaba que se cumpliese lo demás. Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré agua sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y también los discípulos tenían que ser revestidos de poder. El testificar estos sucesos tenía que tener una preparación previa cada uno de estos testigos,
porque no era sencillo y no tenían la capacidad de ellos mismos, sino que el Espíritu Santo era quien los iba a preparar. Es un pasaje un poco más largo, pero esto lo tenemos registrado en Hechos 2, de los versículos 22 al 28, cuando el Señor Jesucristo ya había ascendido, cuando después de que ellos habían recibido el Espíritu Santo, la promesa que les había hecho el Señor Jesucristo, ellos habían sido investidos para poder ir a predicar todo esto que había sucedido. De tal manera que nosotros vemos en estos puntos que el Señor Jesucristo fue y sigue siendo el mejor expositor sobre Él mismo, para referir todo lo que había de suceder en su ministerio. Y así como a los discípulos les abrió los ojos, les abrió el sentido para que pudieran entender las Escrituras, también lo hace ahora con nosotros. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones para que nosotros podamos recibir esa Escritura, saber que es verdad y que nosotros a la vez podamos compartir con los demás todo aquello que está referido en las Sagradas Escrituras. Nosotros ya no somos testigos presenciales ni oculares de lo que sucedió, pero sí somos testigos en fe, sobre todo porque Dios transforma nuestras vidas. Y esa es la mayor prueba de que el Señor ha perdonado nuestros pecados. Y al igual que los discípulos, nosotros también tenemos una misión, la de ir y predicar el Evangelio para que nosotros compartamos ese mensaje, que no solamente el Señor Jesucristo murió por los que estamos presentes en este momento, sino por aquellos elegidos a quienes ya tiene dentro de su plan de salvación, pero es necesario ir a hacerles llegar el mensaje a todos lados, así como dice nuestra Escritura, que tenía que ser llevada hasta el fin del mundo. Y terminamos, hermanos, en este domingo tan especial, ya con otro sentimiento, con otra perspectiva, ya no de desilusión y de desesperanza, porque no sabemos qué sucedió con el Maestro como lo habían pensado los discípulos, sino ahora tenemos gozo y tenemos esperanza y tenemos la certeza de que el Señor resucitó, incluso se ha manifestado a cada uno de nosotros, no de manera visible como con ellos, enseñando los orificios de las manos, de los pies, las heridas del costado, sino que lo ha hecho a través de nuestra vida y todo lo que Él ha estado obrando en cada uno de nosotros, de tal manera que sigamos teniendo este gozo, sigamos teniendo esta esperanza renovada de que el Señor ha cumplido todo lo que Él tenía que hacer como su misión, la cual Dios le había encomendado que realizara, pero sobre todo para que nosotros pudiésemos tener acceso nuevamente al Padre y que de esta manera nosotros pudiéramos tener salvación, pero también que nosotros podamos comunicar las buenas noticias de salvación a todos los demás. Que el Señor nos siga bendiciendo.